Dios los bendiga en este día. Gracias al Señor otro día más, ¿verdad? En que me ha permitido el Señor estar aquí con ustedes, ¿verdad? No se puede que vaya a ver este video. Mi deseo es, ¿verdad?, que si no conoces al Señor Jesucristo, o sea, si no eres salvo, ¿verdad?, que este es el mensaje, ¿verdad?, de que el Señor te está poniendo en tu corazón, ¿verdad? Y para los que están presos en el yugo, ¿verdad? Mi mayor deseo es que el Señor toque sus corazones y les haga, ¿verdad?, a reflexionar a través de su palabra, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor la que nos ayuda, ¿verdad?, a encontrar la verdad, ¿verdad? Entonces, como tema, ¿verdad?, puse: ¿eres salvo y has obtenido la eternidad? Una pregunta, ¿verdad? Como referencia puse un versículo ahí, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pero claro, vamos a estar dando bastantes versículos, ¿verdad?, que hay que meditar, ¿verdad? Y yo les suplico que por favor escuchen el mensaje, ¿verdad? Que esto no es para venir a hablar, ¿verdad?, de religión, sino que algo muy serio. Esto se trata de la salvación de la vida de tu alma, el cual, ¿verdad?, el hombre no piensa, ¿verdad?, de que hay un juicio, ¿verdad?, después de la muerte. La palabra del Señor lo dice muy claro, ¿verdad?, que después, ¿verdad?, de que nosotros cuando nosotros morimos, ¿verdad?, viene el juicio de Dios, ¿verdad?, para los que no han creído, los que no creyeron, ¿verdad? Que el mensaje se ha propagado, ¿verdad?, en todos lados, y nadie va a tener justificación de que no, yo nunca escuché esto. Así que pongan atención, ¿verdad?, les suplico. Y primeramente, ¿verdad?, los invito a Primera de Juan para que leamos aquí, ¿verdad?, y después vamos a ir explicando esto. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 25, y leemos así, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 25, dice así. Antes de leer, ¿verdad?, les suplico, tenemos una página un canal, perdón, en YouTube, y se llama, ¿verdad?, Las enseñanzas del hermano David Estrada. Ustedes pueden buscar ahí, ¿verdad?, se suscriben, y les pido por favor que compartan, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, con otras personas, amigos, ¿verdad? Y verdad que es muy importante, aún en el creyente, ¿verdad?, que escuchemos siempre la esperanza, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Que Jesucristo viene por su iglesia y viene por los que han creído en Él, ¿verdad? Bueno, entonces leamos el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18 al 25. Dice así: hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Por lo cual sabemos que ya es la postrimera hora. Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Empero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción es el Espíritu Santo, ¿verdad? Perdón, de esa manera nosotros somos ungidos, y es una sola vez, ¿verdad? Un bautismo, ¿verdad? Porque no es el agua lo que salva, sino que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no?
Juan el Bautista, ¿verdad?, lo declaró, que él venía bautizando con agua, pero venía otro más poderoso que él, y este bautizaría con el Espíritu Santo. También lo pueden ver en Hechos capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Jesucristo es el que bautizaría con el Espíritu Santo. Ahora, 20, ¿verdad? Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, ¿verdad? Ungidos, sellados con el Espíritu Santo. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, no, que está diciendo aquí Juan, ¿verdad? Que yo no les he escrito como si ustedes ignoraran la verdad, sino que habla aquí, más como a los que la conocéis, los que conocemos la verdad. Y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién testifica a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Y cuál Espíritu Santo? Pues el que mora en nosotros, ¿verdad? Él testifica la verdad, testifica que somos hijos de Dios. Versículo 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes son los que niegan que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa esto? El Cristo, el que murió. ¿Quién fue inmolado? Nuestro Señor amado Jesucristo. ¿Quién llevó todas nuestras iniquidades? Jesucristo. ¿Quién pagó por nuestro pecado? Jesucristo. ¿Quién lavó, limpió nuestra alma? Jesucristo. ¿Quiénes niegan a Jesucristo? Los que dicen que por las obras uno va a ser justificado. Estos son los que niegan a Jesucristo. Eso es lo que significa. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Así cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿A qué nos recuerda esto? A Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Verdad? Pues lo que habéis oído desde el principio, nosotros oímos al escuchar la verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que testifica el Espíritu Santo? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que limpia todos los pecados del mundo. Él dio su vida por todos. Jesucristo llevó todas las iniquidades del mundo. Lo único que hay que hacer es creer por fe que Él lo hizo. Eso es lo que testifica el Espíritu Santo al Hijo. Y nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, testificamos porque el Espíritu Santo nos testifica a nosotros que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Su sangre nos ha lavado, ha limpiado el alma. ¿Cómo se limpian los pecados del alma? Con la sangre de Jesucristo. No es por medio del agua. Recordemos que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice que el bautismo, ¿verdad?, que es el que se habla hoy, que es el Espíritu Santo, no el agua, es el que nos limpia, pero no la inmundicia de la carne, porque el Señor no ha salvado el cuerpo, este cuerpo, ¿verdad? Ha salvado el alma. Eso es lo que ha salvado el Señor, entendamos, ¿verdad? El alma es limpia por medio de la sangre de Jesucristo. El agua que bebemos
con la que nos bañamos, ¿verdad? El agua no hace nada, ¿verdad? Lo que limpia el alma es la sangre de Jesucristo, lo que hizo el Señor, ¿verdad? 23. Cualquiera que niega al Hijo está en el tampoco. Perdón, el 24. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, vida eterna. Esa es la promesa que tengo yo, la que he creído, la que creí desde el principio, que Jesucristo, ¿verdad?, me ha dado vida eterna, ¿verdad? Pase lo que pase, me ha dado vida eterna. Él es el que me sostiene, ¿verdad? Él es el que me redarguye, ¿verdad?, con su Espíritu Santo, ¿verdad? El consolador, el que nos ayuda a la convicción de nuestras maldades, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo que no es debido, Él nos dice, eso no es del Señor. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor también dice en su palabra que Él ha puesto sus leyes en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando se nos viene un pensamiento de hacer algo bueno para honrar a nuestro Señor Jesucristo, eso no viene de la carne, porque la carne lo que hace es quererse jactar y también quiere pecar, ¿verdad? Entonces, la gloria y la honra se la lleva siempre Jesucristo, porque por medio de Él, que nos limpió nuestra alma, nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros no nos merecíamos, ¿verdad? Es un regalo inmerecido lo que el Señor nos ha dado. No porque seamos buenos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Hay que entender esto muy bien. Ahora, vamos a Primera de Juan, en la misma epístola. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4 de Juan, versículo 10. Escuchemos bien lo que dice el Señor aquí. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros hayamos amado al Señor. Él nos amó primero. Siendo nosotros pecadores, nos amó primero. Para los que luchan mucho, ¿verdad?, de tratar de ganarse el amor del Señor. Tratar de mejorar para ser aceptos a Dios. Nunca. Nosotros pecamos todos los días con los pensamientos, con los ojos, con nuestra boca, con nuestros actos. Y no debemos de pecar, es lógico, ¿verdad? No debemos de pecar porque a santidad nos ha llamado el Señor. Pero lamentablemente nosotros pecamos todos los días. El que diga que no ha pecado en un día, o se lleva un mes sin pecar supuestamente, pues le llama mentiroso al Señor, porque todos estamos atrapados en un cuerpo que le gusta pecar. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, para que nos lleve siempre a la verdad, nos lleve a poder interpretar su palabra, ¿verdad? A interactuar con hermanos, ¿verdad? Ayudarnos en nuestras situaciones, ¿verdad? Orar uno por los otros, porque nosotros necesitamos, siempre, todos los días necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca nos abandona, siempre está con nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que no hay que contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Al contristarlo no es que el Espíritu Santo se vaya, sino que lo contristamos, ¿verdad? Nuestro ánimo se va decayendo, y de esa manera nos sentimos deprimidos, nos sentimos con un vacío en nosotros, ¿verdad? Y eso es que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces así me pasa en las mañanas a mí, ¿verdad? Todos los hermanos, varones, mujeres, todos pasamos por un momento
que es menester, ¿verdad? Que pasemos esto. Esto es normal. Muchas veces pues nos sentimos tristes, no solo por el pecado, ¿verdad? No solo por que hayamos hecho algo malo, sino también que el Señor quiere que nos acerquemos a Él para Él advertirnos lo que nos puede pasar o prepararnos por algo que va a pasar, ¿verdad? O prepararnos, ¿verdad? También para crecimiento, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros, por medio de su palabra, nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Porque su deseo, Él quiere que nosotros le conozcamos y no suframos más de lo normal, ¿me entienden? Por eso nosotros debemos de tener este libro, ¿verdad? La palabra de Dios, así como le dijo el Señor a Josué, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8 al 9, que se esforzara y fuera valiente, ¿verdad? Y que nunca se apartara de ese libro, la palabra de Dios, ¿verdad? Para que su fortaleza, ¿verdad? Venía de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, de esa manera, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos que hay algo, ¿verdad?, en nosotros que no está bien, lo más recomendable es buscar al Señor, porque el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Él sabe lo que viene, sabe lo que estamos a punto de pasar, porque dice la palabra del Señor que a veces nosotros lloramos, tenemos gemidos, ¿verdad?, indecibles, ¿verdad? Son algo que no podemos decir. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que pasa, ¿verdad?, es que nos agarra de llorar, ¿verdad? Y sin palabras. De esa manera el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, a pedirle al Señor lo que nosotros no podemos. Así es, tan fiel y bello es nuestro Dios, ¿verdad? Él nos ama. Él siempre va a buscar la manera que nosotros vayamos otra vez al camino correcto, porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros somos ovejitas, esa es la verdad. Nosotros somos ovejitas y el pastor va con su bastón, ¿verdad?, guiando las ovejas, ¿verdad?, para que no se descarrilen, ¿verdad?, vayan en el camino correcto. Lamentablemente, ¿verdad?, el Señor nos compara de esa manera porque somos incorregibles, ¿verdad? Sabe que no somos perfectos, pero nosotros, por medio de la obediencia, nosotros escuchamos más, ¿verdad? Y nos ayuda el Espíritu Santo a que nosotros nos apeguemos a su palabra, ¿verdad? Y sentimos paz. No importa, aunque pasemos tribulaciones, el Señor nos da paz. ¿Por qué? Porque Él está siempre, ¿verdad? Él está viendo que nosotros siempre le buscamos. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor muchas veces pone tribulaciones para que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Que si no nos gusta que estemos solitos nosotros, ¿verdad?, arrinconados. Y eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Quiere Él que le conozcamos más todos los días. Entonces, ¿verdad? Leamos ahora en Primera de Juan capítulo 4, de ese mismo capítulo, ¿verdad?, en la primera epístola de Juan, versículo 13. Hay algo muy bonito aquí. Perdón. En esto conocemos que moramos en Él. Y Él en nosotros. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo sabemos nosotros que Él mora en nosotros, verdad? ¿Cómo? Leamos. En esto conocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu de nuestro Señor Salvador Jesucristo mora en nosotros para toda la eternidad. ¿Cómo nosotros vamos al cielo? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir al cielo sin su Espíritu Santo. De esa manera somos sellados y somos guardados, como dice Efesios capítulo 1 versículo 14, hasta el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Pues cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestros cuerpos van a ser cambiados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Leamos en Efesios 1:13, ¿verdad?
y leamos el 14 también para que muchos vean, ¿verdad? Que no nos está hablando puras palabras, sino que esto es lo que dice el Señor. Versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 1. Dice así: en el cual esperasteis. Leamos el 11 hasta el 14. Efesios 1, 11 al 14. En el cual obtuvimos también herencia, lo que el Señor nos ha heredado. Escuchemos. En el cual obtuvimos es ya pasado, y esto ya pasó. Ya pasó. Cuando el Señor lo hizo una vez y quedamos, ¿verdad? Sellados, ¿verdad? Nosotros. En el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas. Aquel que obra es el Señor, no nosotros. Aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Ya vieron, es el Señor el que obra, no nosotros. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo. 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, en el instante, ¿verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese instante que creísteis que Jesucristo murió por tus pecados y Él los pagó todo, ¿verdad? Porque está todo, ¿verdad? Predestinado, destinado, ¿verdad? A perdición por toda la eternidad, ¿verdad? Y creímos, ¿verdad? Pues yo soy pecador, ¿verdad? Somos seres inmorales, ¿verdad? Nuestra carne le gusta pecar. Entonces sabemos que nosotros no podemos traer una obra limpia y agradable a nuestro Dios. Aunque naciéramos otra vez, humanamente, ¿verdad? En la carne, nosotros no podemos. No podemos, ni nadie puede traer una obra limpia porque nosotros nacemos con el pecado, ¿verdad? ¿Entendemos esto? Entonces, como nosotros tenemos nuestra carne, ¿verdad? Pecaminosa, nuestra alma ha pecado cuando nosotros transgredimos la ley, aunque sea un pecado, ¿verdad? Es un pecado, se necesita solo un pecado para transgredir la ley, y entonces hemos transgredido, ¿verdad? Completamente toda la ley del Señor. Solo se necesita de un pecado, no es que andemos midiendo los pecados. Pecado es pecado. Para Dios, pecado es pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad? Lo que quiere es que nosotros entendamos que nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Por eso es que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. Los pecados del alma son limpios solamente con la remisión de la sangre, ¿verdad? La remisión. Los sacrificios que se hacían en el Viejo Testamento, ¿verdad? Era para purificar la carne solamente, no limpiaba el alma. Entendamos esto. Por eso existía el seno de Abraham, porque ahí estaban puestos todos los que creyeron en Dios, ¿verdad? Los que creían en Dios, ellos no habían escuchado exactamente lo que iba a hacer Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos confiando en Dios, ¿verdad? Que de esa manera es la única manera que ellos podían purificar su carne, pero la fe en Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Tenemos esto, ¿verdad? Entonces, lo que hacía el Señor era purificar la carne, pero el alma no podía ser purificada, porque esto se necesitaba de uno que viniera en forma humana. Por eso Jesucristo vino en forma humana, porque la maldición estaba puesta, ¿verdad? El pecado moraba en la carne, ¿verdad? Perdón, el pecado entra, ¿verdad? Desde el cielo. Satanás lo que hizo
es engañar al hombre, ¿verdad? Pero como el hombre tiene esa libertad de escoger. El hombre decidió pecar. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo pone como Adán espiritual, que es el que nosotros, ¿verdad?, somos limpios por Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Nosotros, al aceptar el Evangelio de salvación, nosotros somos transformados, ¿verdad? Perdón, nuestra alma es limpia y nosotros, ¿verdad?, representando a Jesucristo, al Adán espiritual. Nosotros que venimos de la herencia, ¿verdad?, que nos dio Adán, pecaminosa en nuestra carne, ¿verdad? Y por medio del pecado transgredimos la ley de Dios y nuestra alma peca. En el instante que uno peca, el alma peca. Entonces el alma no puede ser limpia, más solamente con la sangre de Jesucristo. Tenemos esto muy bien, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Al instante que una persona tiene conocimiento, esta persona sabe el bien y el mal. En ese instante, uno que miente, uno que hace cualquier cosa mala, ya pecado contra la ley de Dios. Entonces, el juicio en ese instante, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que el hombre le es menester escuchar el Evangelio de salvación, para que el hombre entienda el por qué se le está siendo juzgado, ¿verdad? Cuando el hombre llega a ese entendimiento, yo soy juzgado por mi manera de ser inmoral, pecador. He violado la ley de Dios, me merezco ir al infierno, ¿verdad? Pero ¿quién es el que me puede salvar? Jesucristo. ¿Entienden? Jesucristo. El versículo 14 de Efesios, el versículo 14 de Efesios capítulo 1 dice que es la arra, ¿verdad?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. La arra es como el anillo. Nosotros somos la novia y el Espíritu Santo, de garantía, vengo por mi novia, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos con Jesucristo y el Espíritu Santo es la garantía que nos ha dado. Esa es la herencia, ¿verdad? Las arras. Ok. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer algo aquí muy interesante. Y les digo, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o cualquier amigo, ¿verdad?, que escuche, ¿verdad?, que pongan atención, porque esto es muy importante. Escuchemos aquí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra obra. No, nuestra fe. Escuchen, lean ustedes también, por favor. Versículo 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos se justifican por sus obras? Si somos pecadores, ¿cómo nosotros podemos venir con una obra limpia ante los ojos de Dios y decir: Señor, aquí estoy, me he portado bien? Y toda la chorrera de pecado que hemos hecho, ¿verdad?, de que nosotros tenemos entendimiento. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que no por obra, ¿verdad? Es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero la carne le gusta jactarse, se gusta gloriarse, ¿verdad?, de que yo soy bueno. He escuchado, ¿verdad?, testimonio de muchos, ¿verdad?, que se les hace preguntas: ¿te consideras una persona buena? Y todo el mundo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Claro, en su ignorancia, ¿verdad?, sin ofender, en su ignorancia ellos se autoperciben, ¿verdad? Pero lo bello es, y hay que entender,
es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que es por fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que desnuda. Entendamos, ¿verdad? La palabra del Señor tiene poder, ¿verdad? Que penetra hasta el alma, ¿verdad? Y parte el alma y el espíritu, ¿verdad? Y entra hasta los tuétanos. Así es tan poderosa la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios es que se convence al pecador. ¿Ok? Eres bueno, pero mire, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Entonces, es la palabra del Señor. Nosotros podemos dar un discurso de 5 horas si es posible. Pero el efecto que tiene para convencer al pecador es la palabra de Dios, no nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos siempre de hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el pecador, muchos ponen música. Sinceramente yo les digo, esto no es que diga yo, a mí no me agrada. Y esto no es ni personal, porque esto no es personal. Esto es conforme a la convicción que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos a personas que ponen una música para dar un mensaje, para hacer una oración, la palabra de Dios no necesita de ninguna ayuda de nada ni de nadie. ¿Me entienden? Nosotros a dar si diera una enseñanza yo y con una musiquita, sinceramente yo les digo que es algo que no agrada al Señor, sinceramente. Y no lo digo por mi opinión. No es mi opinión. Cómo una música puede conmover al alma si lo que conmueve es la carne. ¿Cuántos no escuchamos una música y ya nos ponemos ya a imaginarnos que el viento, los árboles, ¿verdad? Y todo eso. Eso es carnal, ¿verdad? Aunque muchos piensen que estoy hablando de una manera legalista, pero no es así. La palabra del Señor es lo suficiente que nosotros necesitamos para que nos lleve a la convicción. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y nos ayuda a examinar, ¿verdad?, todas las cosas. Bueno, hay un pasaje bíblico, ¿verdad?, que siempre me llamó la atención. Aquí puse la nota, ¿verdad?, porque no se me olvida. ¿Qué quería decir Jesús a Nicodemo? No sé si ustedes se han leído, ¿verdad?, que cuando Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le dijo, ¿verdad?, es necesario que nazca de nuevo, ¿verdad? Entonces, leamos este versículo, ¿verdad?, porque quiero que ustedes entiendan qué significa esto, ¿verdad? Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Juan 3. Juan 3. Entonces, leamos el primer versículo, ¿verdad?, del capítulo 3 hasta el versículo 7. Dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no estuviere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, escuche: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, escuchemos aquí: de cierto te digo que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. Leamos otra vez el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora, los invito a que vayamos ahí mismo en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4, en ese mismo libro, Juan 4, 7 y 14. Lean bien. Leamos bien aquí. Versículo 7 y 14, escuchen. Viene una mujer, cuando Jesucristo estaba con una mujer samaritana. Escuchemos lo que dice, ¿verdad? Estamos hablando del agua, ¿verdad? El agua. Escuchemos. Viene una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, y quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva, agua viva, agua. Recordemos, estamos hablando del agua. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro, la del pozo, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, por siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré, será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Ok. Ahora comparemos estos versículos, ¿verdad? Con lo que quiso decir Jesús sobre el agua. Y esto no era el bautismo de agua. Entendamos, ¿verdad? Leamos Primera de Juan, capítulo 5. Así que abrochen esos cinturones para que escuchemos, ¿verdad? Porque el Señor es bello. El Señor es bello para que muchos, ¿verdad?, sean libres de tanto legalismo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Escuchemos bien. Del 5 al 13. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ah? ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes han vencido el mundo? Yo ya vencí al mundo por medio de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es mi Salvador. Por fe he creído que Él es mi Salvador, que pagó por todo mi pecado. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por agua. Este es el que vino por agua y sangre. Lo mismo que le dijo a Nicodemo. Es a saber Jesucristo, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Escucharon? El Espíritu y el agua y la sangre. ¿Cómo nosotros podemos relacionar el agua? No estamos hablando del agua terrenal, estamos hablando celestial.
Recordemos que Jesucristo le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, pero todo esto es celestial, espiritual. ¿Me entienden? Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu y el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo tengo ese testimonio porque sé que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Él me ha dado vida eterna y me ha sellado con su Espíritu Santo. El que no cree, el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Y este es el testimonio, escuchemos el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Para todos los que dicen que la salvación se pierde, hace mentiroso al Señor Jesús, porque automáticamente se le está diciendo vida temporal. Si estás poniendo tropiezo a los hermanos y a los que no han creído, estás poniendo tropiezo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque no ha creído. No ha creído. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo que tengo vida eterna. Yo creo. Y el Señor me ha sellado porque he creído. He creído. Recordemos lo que hizo, ¿verdad? El mago Simón, ¿verdad? Que el apóstol Felipe se fue a predicar. Y este hombre, ¿verdad? Este mago estaba haciendo sus fechorías, ¿verdad? Engañando a la gente. Y recordemos lo que dijo Pedro cuando llegó, ¿verdad? Porque Pedro se acercó con Juan. Y entonces todos habían creído. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que este Simón creyó, pero no de corazón. ¿Ya vieron? El agua no tiene nada que ver. Es la fe que has creído de corazón. Simón el mago se bautizó porque vio, ¿verdad? Como los apóstoles, ¿verdad? Imponían sus manos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero este hombre, como vio que así se daba el Espíritu Santo, él quería utilizarlo como ganancia, pero no había creído de corazón. Él no había creído de corazón, por eso Pedro le dijo, ¿verdad? Que su corazón no estaba recto, que no había creído de corazón. Toda persona, todo hombre o mujer que no ha creído de corazón que Jesucristo es el único, no depende de tu sudor, de una gotita de tu obra, si la agrega a la obra de Cristo, no es puro de corazón. Tiene que ser solamente 100% consciente de que nosotros no podemos agregarle nada a la salvación ni quitarle, porque todo es por medio de Jesucristo. ¿Entiendan eso? Le damos Hebreos 10:22 para terminar.
Hebreos 10:22. Escuchemos, ¿verdad? Hablando todavía del agua, ¿verdad? Hebreos 10:22 dice aquí: acerquémonos con corazón verdadero, de corazón, acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones. ¿Cómo se rocea el corazón con agua? ¿Se rocea el corazón con agua? No. Está hablando de la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios. Habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia. ¿Dónde manan los pensamientos? Del corazón, ¿verdad? El alma, lo que somos nosotros, ¿verdad? La conciencia, el alma. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora leamos, ¿verdad? ¿Cuál es el agua pura? Leamos leamos qué es lo que es rociado nosotros, ¿verdad? Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo lavamos nuestros cuerpos? ¿Con qué agua? Bueno, leamos Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 26. Para santificarla, purificándola. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Purificando la iglesia. Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Ahora leamos, ¿verdad? Para confirmar esto, lo que dijo Jesucristo. Vamos a Juan 15:1. Ya terminamos aquí, ¿verdad? Con este versículo. Dice aquí, escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo. 15:1. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y en mí, 15:2. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia, para que lleves más fruto. Aquí dice ahora el versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice Efesios 5:26? Otra vez recalcando. Efesios 5:26. ¿Qué dice? Para santificarla, su iglesia, ¿verdad? Nosotros, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo. ¿Ya? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Pues espero, ¿verdad?, que haya sido de edificación para todos ustedes, ¿verdad? Y espero en el Señor, ¿verdad?, que toque sus corazones, ¿verdad? Para muchos que están en yugo y muchos, ¿verdad?, que están yugo, ¿verdad?, en el legalismo, y otros que están yugos, ¿verdad?, atrapados, ¿verdad?, por el enemigo, porque son dos hijos los que existen, hijos de Dios y hijos del diablo, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad?, los que no tienen el Espíritu Santo no son hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Así es, lamentablemente, ¿verdad? Esto es triste, y por eso es que, como el Señor los ama, Él quiere que vengan, ¿verdad?, convenciendo la palabra del Señor, ¿verdad?, que, como dice su palabra, la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que convence, no la del hombre, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos, ¿verdad? Gracias al Señor y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que salva, el que nos ha salvado a nosotros que hemos nacido de nuevo, gracias a su sangre, y a todo aquel que oye, ¿verdad? Por favor, ponga atención.
Dios los bendiga en este día. Hasta pronto, si Dios nos permite. Bye.